Buenas noches, profesor. Mi nombre es Ebre Cristian Conde Ramírez y el tema que me tocó a debatir es la nostalgia peleadora de Tupac Amaru. Bueno, para comenzar, Tupac Amaru fue un valiente guerrero de la época de la corona española, que junto a sus indígenas se enfrentaron a los realistas se enfrentaron a los realistas y su líder Francisco Pizarro. Pero hay una hipótesis que se dice que Tupac Amaru fue entregado en cadenas a los realistas. Esto porque los españoles mucho abusaban de los indígenas, ya que los indígenas tenían todos los derechos para ser, digamos, tenían, o sea, ya no querían hacer esclavos, ¿no? Y a esto había unas reuniones y comitivas mediante su líder Tupac Amaru en luchar contra los españoles, contra los realistas. Como relatan los historiadores, Tupac Amaru, el caudillo, se va al Cusco para hacer fuerzas con los indígenas y así emprender una lucha, ¿no? Una lucha de esclavitud, ¿no?, de los indígenas. Y fue así que capturado y sometido junto a su esposa y sus hijos. Para darle una conclusión final, la vida de los indígenas, esto lo dice Tupac Amaru antes de morir, dice que renace la esperanza indígena, renace la esperanza de la dignidad perdida por los indígenas. Gracias. Buenas tardes, compañeros del curso virtual Lenguaje 2. Mi nombre es Wally Joner Cabanillas Vera y a continuación vamos a hablar acerca del tema Villarrica de Ouro Preto, la Potosí de Oro. Para analizar este tema vamos a primero partir con una definición breve acerca de lo que significa Ouro Preto, luego vamos a hablar acerca de la historia de esta ciudad y asimismo vamos a hacer un paralelo con lo que dice el texto. Bien, Ouro Preto en español significa oro negro. Ouro Preto es un municipio brasileño del estado de Minas Gerais. Esta ciudad es muy importante en la historia de Brasil, ya que alberga varios de los monumentos más relevantes del llamado Ciclo del Oro. Dichos monumentos son básicamente templos que fueron elaborados a base de oro e incrustaciones de diamantes. Ouro Preto fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. La historia de esta ciudad estuvo marcada durante su época colonial por las altas reservas de oro presentes en su suelo, extraído en su totalidad por los colonos portugueses para los fines ingleses. Este tema lo vamos a hablar en el siguiente tema, que es la contribución del oro de Brasil al progreso de Inglaterra. Bien, para la extracción de este mineral, el oro, se utilizaba mano de obra esclava, la cual era traída desde Angola, quienes eran llamados piezas de indias, cuando estaban en Luanda, y asimismo eran pesados, medidos y embarcados en el puerto que ya les mencioné de Luanda. Los que sobrevivían a esta travesía del océano se convertían en las manos y los pies del amo blanco, es decir, tras su llegada a Brasil recibían ese nombre, las manos y los pies del amo blanco. Angola exportaba a los esclavos bantúes y colmillos de elefantes a cambio de ropas y bebidas y asimismo armas de fuego. Bien, para hablar un poco de la historia, esta ciudad fue fundada en el año de 1711, es decir, su origen se remonta al final del siglo XVII,
por la unión de varios caseríos existentes, los cuales eran llamados bandeirantes, que eran provenientes de San Pablo. En ese mismo año se convirtió en villa y sede de consejo con la designación de Villarrica. Es de ahí de donde proviene el nombre, Villarrica de Ouro Preto. En el año de 1720 se fue escogida como la nueva capital de la recién establecida Capitanía de Minas Gerais. En el año de 1823, con la llegada de la familia real portuguesa a Brasil, la villa fue elevada a la calidad de ciudad con la designación de Ouro Preto. La historia cuenta que fue en el mismo valle del río Tiripuy donde hoy se emplaza la ciudad, que estos hombres hallaron las primeras pepitas oscuras cubiertas de óxido de hierro. De ahí el nombre de Oro Negro. Lo que nació como un precario campamento minero no tardó en transformarse en un asentamiento y en menos de 10 años en una ciudad de 50.000 habitantes, tal como también lo playa el texto. Tanto aventureros como buscadores de fortuna de las principales ciudades de Brasil y Portugal llegaron todos atraídos por la promesa de una rápida fortuna, dejando atrás también lo que era el tema de la agricultura. Según relatan las crónicas, la fiebre del oro caló tan hondo en sus habitantes que en su pleno esplendor la ciudad llegó a padecer hambrunas, debido a que ya no había gente que se dedicaba al sector de agricultura. Es decir, los pobladores se dieron cuenta que ellos mismos no podían comer oro. Entonces, la fama de Villarrica de Ouro Preto seguía extendiéndose por todo el viejo y nuevo mundo, que llegó a ser conocida gracias al escritor Francisco de Brito como la Potosí del Oro. Es este escritor quien hace conocida la ciudad de Villarrica de Ouro Preto, la Potosí de Oro. Es un poco imposible precisar la cifra exacta, pero se estima que los portugueses extrajeron en un siglo mucho más de todo lo que los españoles extrajeron de todo el resto de América durante el periodo colonial. Es ahí donde se puede ver la magnitud de extracción de este metal precioso, lo cual significó un gran desarrollo para Portugal e Inglaterra. Bien, continuando con el siguiente tema, vamos a hablar acerca de la contribución del oro de Brasil al progreso de Inglaterra, que tiene que ver mucho con lo que es la ciudad de Minas Gerais. El descubrimiento de las minas y la explotación del oro desencadenaron algunos conflictos, siendo los más importantes, como dice la historia, la Guerra de los Emboados, entre el año 1707 y 1710, y la revuelta de Felipe dos Santos, que es un personaje muy importante en todo el desarrollo de esto. Y esta descubierta también fue muy importante para la colonización del interior de Brasil. Minas Gerais se hizo el centro económico de la colonia, de toda la colonia, desde que llegaron los portugueses, con un rápido crecimiento de su población. En 1709 nos dice la historia que fue creada la Capitanía de Sao Paulo en Minas de Ouro, separada de la Capitanía de Río de Janeiro. En 1720, la Capitanía de Minas Gerais fue separada de la Capitanía de Sao Paulo, teniendo como capital a Villarrica, que era actual Ouro Preto. Sin embargo, la producción de oro comenzó a caer alrededor del año de 1750, lo que llevó a Portugal a buscar nuevos medios para aumentar la recaudación de impuestos, provocando una revuelta popular que culminó en la llamada Inconfidencia Mineira en el año de 1789. Bueno, eso era un poco de lo que nos habló la historia. Actualmente, ¿qué es Minas Gerais? En nuestros días, los campos de Minas Gerais son como los del Nordeste. Son reinos de latifundios y de los coroneles de hacienda, de personas con mucho dinero. La venta de trabajadores mineros a las haciendas de otros estados es casi tan frecuente como el tráfico de esclavos que los nordestinos padecen. Franklin de Oliveira, que es un escritor, recorrió Minas Gerais hace años atrás, en la que escribió un libro, y encontró casas de palos, pueblos sin agua ni luz, prostitutas, muchas prostitutas con una edad promedio de 13 años, en la ruta de todos los valles que alrededor de Minas Gerais y dentro de Minas Gerais. Franklin de Oliveira lo cuenta en su libro, en su reciente libro, una tragedia de la renovación brasilera,
Y asimismo hay otro autor que también habla que Minas Gerais tenía un corazón de oro en un pecho de hierro, pero la explotación de su metal precioso corre por cuenta en estos días, en la actualidad, por las mineras Hana Mining y la Bethlehem Steel, que son unas mineras de origen chino, y que asimismo el hierro en manos extranjeras no dejó más de lo que el oro dejó, porque actualmente en esas minas solamente se extrae hierro. En este cuento nos habla también acerca de esa alianza que se estableció entre Portugal e Inglaterra, en lo que el acuerdo fue que Portugal vendía sus vinos y sus telares hacia Inglaterra, e Inglaterra cobraba, pero no cobraba mediante un trueque ni tampoco a cambio de un producto, sino cobraba con oro. Es por eso que se mencionó que toda la colonización de Portugal en Brasil fue beneficiosa no tanto para Portugal, sino para Inglaterra. Bien, como conclusión acerca del tema, se puede decir que los países más importantes en cuanto a la economía mundial que se habla actualmente, como lo son Inglaterra, Estados Unidos, esos países de primer mundo, se han visto beneficiados por los beneficios que les brindan las tierras, pero las tierras ajenas, durante la época de la colonización. Gracias.